Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Espero que estemos muy bien. Continuamos con la lectura Padre, me pongo en tus manos de Carlo Carretto, de Ediciones Paulinas. Seguimos con este capítulo que se llama Porque te amo. Y dice así: Dios mío, cuánto te amo. Y sin embargo, cuánto me gustaría amarte más. Cuántas veces he llorado de dulzura al pasar tú cerca de mí. Y cuántas veces te he sentido lejos. Puedo decir que eres lo que deseo con más ardor y al mismo tiempo deseo demasiadas cosas fuera de ti. Eres mi todo y estoy todavía muy lejos de ser tu nada, que se abandona a ti sin reservas. Contigo me siento Israel. La historia de Israel ha sido mi historia porque desde que se llamaba Jacob, he vivido como Jacob bajo las tiendas y una noche he visto yo también la escalera que subía hasta el cielo y por la cual bajaban tus ángeles. Como Jacob me he encontrado ante el vado de Jaboc y como él he luchado contigo de noche, tocando en la experiencia el límite infranqueable entre Dios y el hombre. Después de haber luchado contigo me han quedado impresas en el corazón las tres cosas que habías hecho entender a Jacob. 1. Has conocido tu debilidad. 2. Te apoyarás en Dios. 3. Vencerás. Y desde entonces he hecho mío el nombre nuevo que le habías dado a él la noche del paso. Y en el nombre estaba todo mi destino. Pero era mi destino porque era el mismo destino del nuevo Israel, la iglesia. Me he sentido iglesia y en la iglesia he vuelto a vivir la historia de Israel y la misma relación de amor tan dramático y abismal. Desierto, éxodo, tierra prometida, templo, deportación, esperanza, y siempre con la validez de las tres cosas oídas entonces. 1. Has conocido tu debilidad. 2. Apóyate en Dios. 3. Vencerás. En cuanto a la primera de las tres verdades, para que estuviera más cerca de ti, la llevé en la carne y en el espíritu como una segunda naturaleza. Hacía falta muy poco para sentir el aguijón del pecado. Yahvé, pasan por encima de mi cabeza mis iniquidades. Pesan sobre mí como pesada carga. Hedionda, podre supuran mis llamas a causa de mi locura. La debilidad es la verdadera herencia del hombre y sigue siendo herencia incluso volviéndose iglesia, incluso volviéndose pueblo de Dios. Cuánto mal me ha hecho, cuánto tiempo me ha hecho perder la visión de la iglesia de mi infancia. Entré de chico en una iglesia donde estaba prohibido decir verdades amargas. A la iglesia, porque la iglesia era perfecta. En ese clima me hice la idea de que la iglesia inmaculada y santa era en realidad de los hombres que la representaban.
¿Cómo podía ponerse de acuerdo una visión semejante con la realidad de todos los días? Con los pecados de los pastores, que se apacentaban a sí mismos y abandonaban el rebaño, con papás medievales, nepotistas hasta la médula, con sacerdotes déspotas que consideraban la parroquia como propiedad privada y estimaban al pueblo de Dios como vulgus indoctus o una bolsa que explotar. No, el rostro de la Iglesia Inmaculada y Santa es el rostro de otra Iglesia que existe, y cómo existe. Desde que Cristo la fundara y protege, pero en el corazón y en la dulzura y en la misericordia del Espíritu Santo, que la engendra y la mantiene viva. Es el rostro de la Iglesia, esposa de Dios, de un Dios acostumbrado, como las mamás, al mirar a sus hijos granujas, siempre desde el punto justo y bien cubiertos por ese vello de amor, ese velo de amor que oculta la astucia de Jacob, para dejar acariciar al Padre la realidad del Hijo predilecto. No, el rostro de la Iglesia Inmaculada y Santa es el rostro de una Iglesia misteriosa, que tiene una personalidad sobrenatural y divina, y que el amor de Dios ha puesto en lo hondo de cada miembro de su pueblo, que por eso se convierte en pueblo de santos, de profetas, de sacerdotes. Pero lo que veo es muy distinto y no debo confundirlo. De lo contrario, esa Iglesia se vuelve un demonio de orgullo. Y tal vez es precisamente porque no nos volvemos demonios de orgullo, por lo que Dios deja en mi rostro y en el rostro de la Iglesia la costra de los pecados. Y por eso cada uno de nosotros no puede ni debe identificarse con la Iglesia. La Iglesia está siempre por encima de nuestras pobres realidades humanas y nadie puede expresarla en su plenitud sobre esta tierra. Haría mal el Vaticano diciendo yo soy la Iglesia, porque haciendo así me daría una idea inexacta de ella. Y yo, ¿cómo puedo identificarme con esta ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo? Pobre de mí. ¿Cómo pido en este momento perdón a todos aquellos que mirándome a mí han tenido una idea tan falsa de la Iglesia de Dios? Por fortuna, la esperanza no me faltó nunca, y tampoco el apoyo en ti, Dios mío, la necesidad fundamental, la sed inexhausta, la experiencia siempre viva y consoladora. Yahvé, mi refugio y mi roca, mi Dios, en quien confío. El Señor es mi pastor, nada me falta, me pone en verdes pastos y me lleva a frescas aguas, recrea mi alma. Lo que en cambio fue más difícil de entender fue la tercera promesa: vencerás. ¿Cómo vence Israel? ¿Cómo vence la Iglesia? ¿Cómo venzo yo? La respuesta a tal pregunta fue trabajosa, como la misma historia de Israel y de la Iglesia. La primera impresión fue que el modo de vencer era como el del mundo en que estamos inmersos. La conquista de las realidades terrenas, la política con los pueblos cercanos. Fue el camino de la fuerza y del poder. Y Moisés hizo de la historia del pueblo de Dios una historia de conquista. La conquista y la colonización de la tierra de Canaán. Pero al mismo tiempo libró de la esclavitud al pueblo de Dios. La Iglesia, el nuevo Israel, siguió sus huellas y tal vez sin quererlo
se volvió señora entre las gentes. Cuántos obispos, príncipes, cuántos papas con el poder de la fuerza entre las manos, cuántos cristianos cruzados con la espada al costado. ¿Era este el modo de vencer? Ciertamente que era un modo, pero es difícil decir si era el mejor, el que estaba oculto en la voluntad de Dios y propuesto en el Evangelio. Cuando pienso en todo esto me encuentro como ante el caos mismo que precedió a la creación y a la historia. Pero sobre el caos veo descender a la paloma del Espíritu, que por su amor es capaz de dar orden a las cosas. Y el orden nace en el tiempo y en el espacio, y nace como desenvolvimiento, y nace como devenir, y nace como señal. La tierra es signo de otra tierra, la casa es signo de otra casa. El matrimonio humano es signo de otro matrimonio. También Israel es signo, también la Iglesia es signo, y para que se volviera signo fue necesario hacerla visible. Para comprender la liberación fue necesario libertar. Para contemplar la Jerusalén celestial fue necesario construir la Jerusalén terrena. Pero el signo, una vez visto, te invita a ir más allá. El sacramento te recuerda a Cristo, la tierra te recuerda al cielo, el amor humano te invita a pensar en el amor de Dios. ¿Y qué me dice el signo de la tierra prometida? ¿Y qué me dice el signo de la liberación? Una sola cosa, que la tierra prometida, la verdadera, está mucho más allá del Jordán. Y que la liberación de la esclavitud es mucho más profunda que la que se efectuó en las riberas del Nilo. Querer volver atrás es ponerse contra la historia, lejos de la voluntad de Dios. Es un volver a entrar en el caos. Israel, que conquista a mano armada la tierra prometida, como ha hecho después de 2000 años de tensión, puede representar un hecho militar o político, comprensible como tantos otros, pero es un absurdo y un oprobio como hecho religioso. ¿Cómo sería un absurdo para la Iglesia volver a pedir el poder temporal y rehacer el Estado pontificio? Vete más allá, me dice el signo, no mires a Israel, a ese puñado de tierra que se llama Palestina, mírame a mí, tu Dios. Yo soy tu tierra prometida. Yo soy tu tierra prometida, aunque vivas en Moscú o Nueva York. Yo soy tu tierra prometida, aunque no seas reino, aunque seas el más pequeño y débil de todos los reinos de la tierra. Cristiano, no te dejes deslumbrar por el aspecto temporal. Mira a lo que no pasa, a mi presencia en ti, a la presencia de Cristo en los pobres. Qué madurez de visión, qué tiempos mesiánicos son los nuestros. Somos como los que han salido de la infancia, del mundo y de la Iglesia. Se diría que empezamos ahora a comprender el verdadero misterio de los signos, especialmente el que se refiere a la Iglesia y a su posibilidad de identificarse con su estructura, una estructura débil, la más débil posible, por el poder y por el fuego del Evangelio. Dios mío, te amo, como te ama Israel.
como te ama la Iglesia, y te doy gracias por haberme librado de las cosas inútiles para presentar a mis ojos con más transparencia a tu ser divino. Tú dijiste a Aarón, tú no tendrás nada, en aquella tierra no heredarás ni tendrás nada, soy tu parte y tu heredad. Repítelo, oh Dios mío, repítelo a mí, repítemelo a mí. Y al nuevo Israel que es la Iglesia, yo soy tu heredad. Sí, oh Señor, no quiero nada, te quiero a ti solo. Dígalo la Iglesia, te quiero a ti solo, mi esposo, mi luz, mi fuerza, mi todo. Ha terminado el tiempo de las complicaciones, de las pesadas gualdrapas, de las exterioridades que distraían, de los estucos inútiles, de las procesiones infantiles. Tú eres nuestra realidad, tú eres nuestra alegría. Tú, sin medios, tú, sin política de poder, libres como los pájaros, caminando por los caminos del mundo con los pobres, con el que tiene hambre, con quien sufre, con el que es perseguido, haciendo con ellos la verdadera marcha de la liberación. Contigo, Eucaristía, asumida en la intimidad de la casa donde vive el hombre, y sentándonos a tu mesa, donde tú nos comunicas tu cuerpo y tu sangre. Contigo en el destierro, que para nosotros es perenne hasta tu vuelta. Contigo, nuestra heredad, nuestra fuerza, nuestra dulzura, nuestro Padre. Bien, así terminamos. Con este capítulo continuamos más adelante si Dios quiere.